En vivo. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas de este miércoles 1 de mayo de 2019. Aquí estamos sus servidores, mi hermano, el profesor Armando González. Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. El día de hoy, 1 de mayo, día de asueto en México, día del trabajo. No sé cómo están ustedes por otros lados de Latinoamérica, pero les mandamos nuestros más cordiales, sinceros y amorosos saludos en el Señor, que ha permitido que tengamos esta comunicación con todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de charlas bíblicas, continuando con este tema que tenemos sobre la mesa o sobre el escritorio, que es el papel de la mujer en el Nuevo Testamento, a partir de esos textos que han marcado la historia de la iglesia, ¿verdad? De alguna forma yo recuerdo de manera muy puntual varias ocasiones en que oí hablar de este texto, no en el sentido que lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos presentando un punto de vista, el punto de vista que nosotros hemos venido trabajando, estudiando, hemos pretendido darle la mayor seriedad exegética posible para que ustedes juzguen finalmente, o sea, a la luz de las escrituras, quien juzgará serán ustedes, en el sentido de que no es, tratamos de que esto no pareciera una mera y simple o llana especulación, sino nuestro punto de vista obedece a una serie de puntos, una serie de énfasis que hemos hecho en función de varios aspectos, ¿no? Es decir, uno de ellos tiene que ver con el aspecto de la tradición judía, punto señalado por el propio Señor Jesús, en el sentido de que pues les hace un reclamo fuerte y les dice: hipócritas, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios. Hemos hecho una reflexión, creo yo, muy importante que a la luz de todos ustedes puede ser, yo creo que gran soporte, que es el aspecto que tiene que ver con la armonía, ¿no, hermano? La armonía de los textos, a la luz de toda la escritura, que también obedece al contexto de las escrituras. Hemos hecho un acercamiento gramatical, que yo creo que también es fundamental para este tema, porque gramaticalmente podemos ver que hay un soporte, y hemos hecho un énfasis no solamente de una pregunta que nosotros nos podríamos plantear, es decir, si Pablo no dijo eso, entonces ¿quién lo dijo? Refiriéndote a 1 Corintios 14, efectivamente, donde dice que la mujer calle en la congregación. Es decir, si no es una indicación de Pablo, como nosotros lo hemos venido diciendo, si no es una indicación de Pablo, entonces ¿de quién? Porque lo que nosotros estamos enfatizando a través de este punto de vista, sí quiero ser muy claro en este sentido, hermanos, en el sentido de que esta es una postura, es un punto de vista. Ustedes juzguen, hermanos. Nosotros lo hemos hecho a la luz de la escritura, a la luz de elementos que tienen que ver con cuestiones judías, de alguna forma. El día de hoy vamos a leer algunos textos más que vienen en el Talmud, hermanos, que no nos dio tiempo de leer o de reflexionar la semana pasada. Vamos a leer algunos puntos que vienen dichos por varios rabinos, ¿sí? Que vienen tanto en el Talmud y algunos de ellos en la Mishnah. Ya nosotros hicimos lectura de lo que la Mishnah dice, hicimos nuestros comentarios en el sentido de cómo la Mishnah se coloca al mismo nivel de la ley mosaica en este caso, que sí es importante indicar en ese sentido.
regresando a hasta nuestro planteamiento, en donde si no es Pablo, según nuestro punto de vista, quien lo dice, entonces ¿quién lo dice? Y cuesta mucho trabajo creer que Pablo lo diga. Es decir, que Pablo esté silenciando a las mujeres, porque en el capítulo 11, apenas un par de páginas atrás, Pablo está aceptando la práctica en las iglesias de que la mujer ore y profetice. Y va en armonía con... No se puede contradecir. Y un aspecto que, bueno, también nosotros hemos enfatizado mucho es que la revelación, en esa revelación que el Señor dio, que escogió a estas personas con grandes, en este caso a Pablo, con grandes atributos humanos, por así decirlo. Y Pablo reconoce puntualmente que él es depositario de la revelación. Y al ser depositario de la revelación, cada palabra que tenemos en sus cartas, cada palabra tiene algún propósito. Es decir, es importante que a la luz de la Escritura, cada vez que nosotros la leemos, vemos el propósito de cada una de las cosas que están ahí, ¿no? Es decir, vean ustedes el acaso ese que viene ahí en el 36, ¿no, hermano? 14. En 1 Corintios 14, 36. En Pablo no hay paja. No hay palabras inútiles. No. Inclusive hasta los singulares y los plurales. ¿Te acuerdas en Gálatas que dice, porque no dice las simientes, sino la simiente? Claro. Esas puntualizaciones del apóstol, ¿no? son fundamentales. Y viendo ya el contexto y de alguna manera haciendo una interpretación de lo que nosotros vemos aquí, les dice Pablo a manera de pregunta, ¿no? Es decir, así como sorprendiendo, les dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros para que digan que las mujeres se callen? ¿Acaso llegó solo a vosotros la palabra? Y bien, si evidentemente no era Pablo, y a lo mejor no era la totalidad de la iglesia de Corinto, pero sí quizás algunos. Sí quizás algunos porque en la carta hay evidencia de que alguien fue a Pablo a decirle, ¿sabes qué? Esto está pasando en Corinto. Es decir, la primera carta a los Corintios, como ya hemos explicado, y hemos puntualizado, es como la respuesta a dos importantes grupos de noticias que Pablo recibe. Primero, dice la carta a los Corintios en el capítulo 2, que da respuesta a lo que los de Cloé le fueron a decir. ¿Te acuerdas? Sí. En primera de Corintios capítulo 2. Vamos a señalar esto, hermanos, para que quien esté tomando notas lo tenga presente. Que dice, he sido informado por los de Cloé que hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Déjame localizar la cita para dársela a nuestros hermanos y hermanas. Y luego en el capítulo 7, déjame ver. En el capítulo 7 dice 1 Corintios 1:4 o 2:4. ¿Dónde está lo de Cloé?
Un momentito, hermanos, con mucho gusto. En lo que buscamos rápidamente. Noé, ¿verdad? Es el nombre de... Sí. 1 Corintios 1:11, hermanos. 1 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Apolos, etcétera, de Pablo, de Cefas. Entonces, aquí hay, es decir, Pablo, que a la sazón estaba en Éfeso, predicando, proclamando el Evangelio y enseñando y levantando aquellas iglesias, recibe de parte de la iglesia de Corinto, recibe a Cloé y a un grupo de hermanos que viajan juntos para encontrarse con Pablo e informarle de una serie de anormalidades que estaban ocurriendo en la iglesia. Y entonces Pablo da respuesta. Y luego en el capítulo 7, después de dar respuesta a los de Cloé, Pablo nos informa en el 7:1, dice, ahora, como diciendo, una vez que he dado respuesta, ahora acerca de las cosas que escribisteis, o sea, hay una carta, un escrito que recibe Pablo de creyentes, es decir, no solamente la visita de Cloé, sino un escrito que no sabemos quién lo envía, pero es de Corinto. Pablo pasa inmediatamente a corregir detalles. Bueno, es para el hombre no tocar mujer, por ejemplo. Seguramente una doctrina que Pablo tiene que matizar, que Pablo tiene que corregir, de cosas que se estaban enseñando erróneamente en Corinto. Las prácticas erráticas de Corinto, por ejemplo, en cuanto a la cena del Señor, exactamente, y acerca de, por ejemplo, si Pablo tenía derecho o no de tener una mujer y probablemente por extensión de ser ayudado económicamente. Una situación que Pablo defiende, seguramente los enemigos de Pablo, seguramente estos mismos que escriben acerca de silenciar a las mujeres eran estos permanentes problemas que Pablo tuvo en las iglesias de estos judaizantes, de estos falsos hermanos, como los llama él, que se metían en las iglesias para causar desórdenes y tratar de acomodar las cosas. Vamos, como vulnerando la doctrina de Pablo para regresar a Moisés. Sí, puede ser, esta es una posible especulación de mi parte, pero puede ser en ese sentido quizás. Es decir, ahorita antes de comenzar el programa le comentaba al hermano que había yo leído el libro de Hechos en estos días y me sorprende nuevamente porque a través de un estudio, hermanos, que tenemos todos los martes, que ya casi tenemos 5 años estudiando el Evangelio de San Juan, vemos la incesante lucha, aparte de la enseñanza enorme que tiene San Juan, una enseñanza en un sentido muy vertical, pero vemos una constante lucha del Señor Jesús de argumento tras argumento con los judíos, con los fariseos. Una situación extremadamente, yo creo que para cualquiera de nosotros debió haber sido muy desgastante. El Señor en su plan y en su misericordia tuvo la paciencia para darle respuesta a cada uno de ellos. Pero este escenario se repite con Pablo, hermano. Es decir, los judíos lo traen, pero hiper asoleado, o sea, en tribunal tras tribunal, y lo sacaban de las sinagogas, y hay una parte donde dice que le están poniendo tal golpiza que tiene que intervenir el gobernador romano y pedirle a una legión de soldados que le quitaran a los judíos porque le estaban poniendo una sopetiza de aquellas a Pablo,
Y finalmente la única manera de salvar a Pablo de esa situación era metiéndolo en la cárcel. Entonces, no dudo que estos judíos hayan querido ser, con ese asunto tan frontal en contra de Pablo, es decir, hacen votos, es decir, no vamos a comer hasta que Pablo esté muerto. Al apóstol de los gentiles. Y no dudo que en esta situación hayan tratado de meter su tradición en la iglesia, su tradición en los creyentes. Y esa tradición era callar, una parte de esa tradición era callar a las mujeres, ¿no? Viene desde el Evangelio de San Juan, capítulo 4, la gran sorpresa que causa que el Señor Jesús platique con una mujer, ¿no? Y una mujer samaritana, y ella misma le dice al Señor Jesús, bueno, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber agua? Es decir, sí había un ambiente raro en todo este contexto. Sin embargo, el Nuevo Testamento rompe con el paradigma de la mujer, en el sentido de que vemos a las mujeres por lo menos activas en los relatos bíblicos, ¿no? Acompañando al Señor Jesús. Acompañando al Señor Jesús, la mujer que le lava los pies, las hermanas de Lázaro, y las hermanas de Lázaro, uy, es sorprendente, hermano, lo que contestan cuando le dice, el Señor Jesús le dice a Marta, es que Lázaro no ha muerto. Sí, Señor, sabemos, y le empieza a dar una argumentación que él mismo, no, yo no estoy hablando de la vida, tu hermano vive. Porque ella le dice, Señor, si hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Entonces, sí vemos un contexto distinto. Cuando el apóstol Pedro cita la profecía de Joel, en el sentido de que cuando venga el Espíritu Santo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sí, sí es muy puntual la señalización. Y es decir, el Espíritu que se va a derramar sobre toda carne es sobre hombres y sobre mujeres. Y el Espíritu que va a residir en hombres y mujeres son la iglesia que el Señor compró con sangre. Qué importante es esto. Y qué fácilmente se pierde de vista, ¿no? En las discusiones sobre hombres y mujeres, sobre la participación de la mujer, en la iglesia se olvidan radicalmente de este anuncio en la inauguración del reino. Y más adelante dicen, vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán. Y cuando nosotros vemos la función de la profecía en el Nuevo Testamento, es importante. Es importante porque si ustedes observan en el versículo 31, tantito antes de nuestro texto en controversia, o nuestro no en controversia, sino nuestro texto bajo el cual estamos, 14:31, hermano. Y está hablando en parte del orden y en parte de la función de la profecía. Dice el 31, le voy a dar lectura, hermano. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 14, versículo 31. Dice, porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego viene el texto del versículo 34, pero si te fijas, la función profética tiene una importancia importante, grande. Te voy a decir por qué. Busquéis los mejores dones, ¿no? El primero, el apostolado, que ya no hay. Es decir, apostolado en el sentido de aquellos que fueron testigos de la resurrección,
ya no hay. Apostolados en el sentido de los que Dios llama para ser depositarios de la palabra, como lo fueron los 12 apóstoles y posteriormente Pablo. Profetas tampoco, hermano, en el sentido vaticinador. Pero hay una función muy importante que se resalta en los escritos de Pablo, y es el de enseñar, el del maestro, es decir, un ministerio importante dentro de la iglesia es el de enseñar. Pero la función profética, que está referida propiamente a eso, dice aquí en el versículo 31, dice, porque todos podéis profetizar. Y la profecía dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, está hablando de que la función, parte de la función profética, en este caso activada por el Espíritu Santo, tiene que ver en función de que la iglesia aprenda. Y con este texto podemos ligar tantas cosas que hemos hablado aquí, hermano, en el sentido de que lleguemos al pleno conocimiento de Dios. Mira, una de las funciones de la profecía, como yo lo veo, es la que tú acabas de mencionar, anunciar aspectos del futuro. Fíjate que el apóstol Pablo parece ser que maneja un concepto de la profecía que contempla aspectos variados. Mira, por ejemplo, dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, que quiere decir animación, y consuelo. O sea que el don de la profecía lo define Pablo en todos sus ámbitos, y es en este sentido, por ejemplo, que creo yo que lo está usando aquí porque forma parte de este contexto. Del mismo capítulo. Del mismo capítulo, donde la profecía cumple una función importante, y fíjate, dice, para que todos aprendan como tú estabas leyendo, y todos sean animados o exhortados. O sea, hay una función de didascalía, es decir, de enseñanza. Que es una función importantísima que la iglesia sí lo ha asumido de alguna forma. De alguna forma. Pero ha sido como que muy restringida solamente a ciertos... Sí, a figuras. A figuras. Pero aquí vamos a través de la carta que no solamente esas figuras pueden enseñar. Claro. Así es. Es decir, ha estado presente la enseñanza, sí, pero no de la manera tan plena, completa, como el Nuevo Testamento lo enseña. Sobre todo porque estos dones, hermano, esta profecía, esta enseñanza, esta labor profunda y multifacética y repartida en todos del pastorado, que no concierne solamente a uno o a dos personas, sino que podemos decir, es el privilegio de muchos. Mira, realmente está sostenida, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida, están sostenidas por la gracia de Dios, que es el que comienza la obra, el que la continúa, el que la termina, y donde Él está presente haciendo que los dones produzcan una conformación a la imagen de Cristo. Es decir, tienen una función conformadora. No es mera información teológica, doctrinal o bíblica la que se transmite, sino que tiene un sustrato, tiene un fondo poderoso de transformaciones, palabra viva de Dios, que aunque la hablan hombres y mujeres, no ha perdido esa característica transformadora.
Y mira, es justo en este mismo contexto Primera de Corintios, en este caso en el capítulo 12, donde tienes tú, hermano, una serie de detalles muy específicos. Por ejemplo, en el 12:6, hablando de la profecía, dice, y del resto de las actividades espirituales de los neumáticos. Y de energizar, hermano. Y de energizar, por supuesto. Fíjate tú. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahora nota tú, pero el Espíritu es el mismo. Inmediatamente se liga el don con la acción del Espíritu Santo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todo, es el mismo. Fíjate cómo aquí Pablo vuelve esto en una cuestión trinitaria. Mira, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor, el Kyrios, que es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, pero el Kyrios es el mismo. Y luego habla creo yo, hermano, del Padre, refiriéndose a Dios. Y de esta manera se vuelve esto algo así como alguien había dicho, una especie de fórmula trinitaria, donde dice, pero Dios, que está energizando todas las cosas. Nota tú, Dios, que está energizando todas las cosas en todos, que está proveyendo este poder espiritual transformador. Y luego dice, y a cada uno, hombres y mujeres, le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Fíjate cómo... Que alguien podría decir, a cada uno puros hombres, ¿no? Claro, alguien podría decir eso. Pero bueno. Y a cada uno, perdón. A cada uno, ahora fíjate, cuando dice a cada uno, la expresión griega, hermano, no es uno en masculino. Y te voy a decir en este momento cuál es, para que la veas. Mira, es Primera de Corintios 12:7, ¿verdad, hermano? Es versículo 7, donde estábamos. 12:7. 12:7. Fíjate, écasto. Ahora, el écasto es un adjetivo indefinido. Sí, es un adjetivo masculino, pero, ¿sabes? Se emplea para hombres y para mujeres. A cada uno. Porque entonces, ¿qué? Las mujeres, ¿cómo pueden orar o cómo pueden profetizar ellas si no reciben? O sea, el écasto se refiere a hombres y a mujeres. A cada una les da la manifestación del Espíritu, fíjate, para provecho mutuo. Les da la manifestación. Es decir, no tiene que ver que tú seas hombre o seas mujer, porque no eres tú como hombre o como mujer. No hay distinción. Quien está ministrando, sino es el Espíritu a través es el Espíritu manifestándose a través de quien Él quiere manifestarse allí. Dice, porque a cada uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el único Espíritu, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros distintas lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ahora fíjate, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu. Ahora quiero que notes que lo que se dijo de Dios, que es el que está energizando todas las cosas en todo, ahora es el Espíritu. Fíjate, en el versículo 6. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y hablando del Espíritu, dice, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, esta unidad, hermano, que existe, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Como Él quiere.
Entonces, dime tú, no es esta actividad que se desarrolla dentro, por lo menos en las iglesias de Pablo, no era una actividad marcadamente sobrenatural, no era una actividad que podemos decir era espiritual por cuanto procedía del espíritu, por cuanto pasaba a través de esta naturaleza espiritual que hemos recibido en el nuevo nacimiento, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es que Dios ha querido que sus hijos y sus hijas aprendan y crezcan hacia la madurez espiritual a través de la actividad de los dones, hermanos. Claro. Es una función primordial de la iglesia. La iglesia no son hombres y mujeres, niños, ancianos, siervos, siervas. O sea, tienes una plétora de gente que el Señor ha hecho nacer de nuevo, ¿no? Porque esto es fundamental. Una persona que no ha nacido aunque tenga títulos académicos, aunque sea doctor en teología, no va a poder ministrar. Es esencial que la persona sea un hijo o una hija de Dios. Que sea un nefmáticos, un espíritu, a diferencia de los psíquicos que aquí mismo Pablo ya mencionaron en el capítulo. Entonces, es fundamental que se entienda que en el nuevo pacto hay una multiparticipación donde los géneros no importan, hombre o mujer, donde las distinciones étnicas, judíos o gentiles, tampoco son importantes, y donde las distinciones sociales de ricos y esclavos tampoco, hermano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y dado que el Espíritu Santo es quien energiza, quien hace o energiza todas las cosas en todos, y da la palabra exacta para el que está ahí. Dice, ¿qué puede ser? Hermano, si entra un incrédulo y escucha a todos profetizar, se va a hacer perfectamente claro la intención y los pensamientos de su corazón, y va a decir, Dios está con usted. O sea, por así decir, se entraba en aquellas comunidades a una esfera, hermano, de poder espiritual, donde todo el mundo eran o redarguidos, o animados, o consolados, y todo esto propiciaba, era esencial para que las personas crecieran a la estatura de la madurez de Cristo. Por eso, Efesios capítulo 4, 16 dice que es a través de la actividad propia de cada uno. Claro. Y en cada uno de vuelta es un écasto aquí, pero incluye a hombres y mujeres. Dice, porque de esta manera el cuerpo crece hasta la actividad de cada uno. Cuando se reúnen, es en la asamblea, que pues, hermanos, primera de Corintios, creo que es donde dice 14:26, que dice, ¿qué pues, hermanos, cuando os reunáis, cada uno, otra vez, tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación? Hágase todo para edificación, uno fundamental de las cosas para lo que sirve el don profético, para edificación, para animación, para consuelo. Entonces, hermano, ¿por qué se ha llegado a mutilar dentro de las iglesias esta actividad de todos y de todas? Esto ha producido, ¿sabes qué, hermano? Un entorpecimiento en esta conformación, porque se conforma la persona no solo porque escucha la palabra de otro que le toca el corazón, sino porque ella también ministra, porque ella también sirve con la palabra, porque es el instrumento del Espíritu para hablar a otros. Es una especie como de ministerio multidireccional. No solamente unidireccional del púlpito hacia la gente que está escuchando, sino es una participación colectiva. Claro. Y yo creo que a este punto debemos nosotros, ahora en este tiempo, debemos enfocarnos sobre todo en este tiempo, como cada vez más
Los que ministran son cada vez de mano más dura. Y son ellos solos los que creen, los que se están adjudicando algo que le toca a todos. Entonces, no está bien lo que está ocurriendo, porque no estamos siguiendo el pensamiento de Dios, sino el pensamiento del hombre caído religioso, que en el fondo, aunque aparentemente parece como que son predicadores y proclamadores, en el fondo son caciques espirituales que sojuzgan y explotan a sus oyentes. Muy fuerte. Pero sí, de alguna manera. No sé qué piensas. Sí, yo lo único que me gustaría es, ahorita ya casi para finalizar el programa, es contrarrestar esta postura que hemos ahorita explicado a través del mismo capítulo, de la misma carta de Corintios, de ver que cada palabra de Pablo tiene un propósito, no tiene un despropósito, sino cada uno es de... ¿Por qué Pablo no decía puntualmente entonces que los varones, si alguno de los varones trae salmo, si alguno de los varones trae algo que compartir? No. Es decir, sí es inclusivo a toda la comunidad, pero contrastar esto con la gran sabiduría judía, ¿no? Sí, o sea, es decir, con lo que tú decías, bueno, hace un momento, bueno, si Pablo no lo dijo, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que las mujeres se callen como también la ley lo dice? Y la vez pasada explicamos aquí, ¿te acuerdas? Que esta ley no es la ley de Moisés, a fin de cuentas, porque en la ley de Moisés no encontramos ninguna prohibición que evita que las mujeres hablen. Entonces, pero sí en el Talmud, y mira. Sí, vamos a contrastar este punto de vista, esta reflexión que hacemos nosotros acerca del texto con la gran sabiduría judía, con la gran sabiduría rabínica, ¿no? Les voy a leer un fragmento del rabino Baba Batra, que dice: el nacimiento de una niña es un mal suceso. Sanedrín dice: las mujeres son un tesoro vano para sus padres. Menaot: un varón judío debe dar gracias a Elohim por no haberlo hecho mujer o gentil. Hermano, qué atrocidad. O sea que un hombre debe darle gracias a Dios de que no lo hizo mujer. Pero fíjate cómo ponen en el Talmud, hermano, no dice Afeos, sino Elohim. Yo creo que no saben ni lo que escriben, con todo respeto. Porque cuando la palabra Elohim es encontrada en el texto hebreo, los traductores de la Septuaginta utilizan Kyrios, Theos, refiriéndose al Señor Dios, es decir, a Jesús. Pero sí dice, un varón judío debe dar gracias a Elohim por no haberlo hecho mujer o gentil. O sea, Dios realmente cometió un error al hacer mujeres. ¿O sí? Dice, no es bueno hablar mucho con una mujer, ni siquiera con tu propia esposa. Los eruditos, este es Sabot, el otro que leí fue el de Menaot, son rabinos. Ahora voy a leer a Berajot. Sí. Dice, los eruditos deben hablar con las mujeres. Los eruditos no deben hablar con las mujeres en las calles. Esta fue probablemente la razón por la que los discípulos se sorprendieron cuando el Señor Jesús habló con la samaritana. Las mujeres son casquivanas, dice Kidushin. ¿Qué es casquivano, hermano? Quiere decir que son, mira, hay dos maneras de verlo, que son vulgares y banales, sin fondo. Ahora hay otro sentido del casquivano que tiene que ver con el hecho de que una mujer
o un hombre, porque también hay casquivanos, no tú que no Hagan atributo. caen fácilmente en las redes amorosas que se les va a presentar. Ese es un casquivano o casquivano. Pero yo creo que se refiere aquí lo de casquivano a lo de ser banales y sin fondo. Dice Erubín y Kedushim. Caminar detrás de una mujer por el camino es pecaminoso. Y ahí va una más fuerte. Enseñar la Torá a una mujer es malo. Fíjense, hermanos, enseñarle a una mujer la Torá es malo. Es decir, había una terrible, una idea dentro de estos misóginos, hermano, de estos machistas judíos misóginos. Por eso en la calle, por donde anda, jamás anda con sus mujeres. Rarísima vez que los encuentras con las carriolas de los niños, generalmente están solos. Andan solos. Pero mira, el punto es que la mujer, dentro del judaísmo, dentro de este judaísmo talmúdico, la mujer no debía aprender. Fíjate cómo dice a propósito de esto otra de estas joyitas que dice: los rabíes enseñaban que una mujer, esto lo dice una autora, Cheryl, que dice: el hacer callar a las mujeres era una ordenanza judía. A las mujeres no se les permitía hablar en la asamblea, ni siquiera hacer preguntas. Los rabíes enseñaban que una mujer no debe saber nada excepto saber usar la rueca. La rueca es un instrumento que sirve para hablar. O sea, las mujeres, diríamos, en México, a la cocina y a los frijoles. Realmente fue un cambio asombroso que nuestro Señor se haya hecho acompañar, no solamente de sus discípulos, sino de discípulas. Varias mujeres la acompañaban y lo servían de sus bienes. Y el caso de la samaritana, hermano, una de ellas estaba a los pies del Señor, escuchando. De haber sido esto doctrina realmente bíblica, le hubiera dicho a la hermana que estaba a sus pies oyendo, le dice: oye, vete a ayudar a tu hermana, y ella se vino a quejar aquí de que la deja sola. Pero lejos de esto, les dice, ella se ha quedado con lo mejor. Y luego, hermano, tienes tú el caso de esa manera tan hermosa, tan respetuosa, tan cariñosa de Pablo, que se refiere a varias de las mujeres en sus cartas, diciendo: recibe por ejemplo, a Febe, la diaconisa, denle todo, porque ella ha ayudado a muchos. Y luego dice de otras hermanas, dice, porque son compañeras de milicia. O sea, ¿qué lugar de participación tuvo en los días de Pablo la mujer? Importantísimo, contrario a la idea talmúdica, a la idea judaica tardía. Realmente hay una expansión de la época farisaica también, porque estas tradiciones que estamos leyendo nosotros son muy antiguas, hermano. Anteceden inclusive a la época del evangelio con mucho tiempo. Y vean nomás las causas del divorcio. ¿Qué más, hermano? A ver, otras joyas de este. Dice: está permitido divorciarse de su esposa si ella quema la comida. ¿Dónde dice eso, hermano? Dice en Gitín, en el Talmud. Sí, es una página 91, bueno, en la edición inglesa. Página 436 y 37. Está permitido divorciarse de su esposa si ella quema la comida, y aquí viene lo peor, o si uno ve a una muchacha más bonita. Es más subjetivo que qué, pero bueno. Bueno, uno se puede, dice a otro que tu voz, uno se puede divorciar de una mujer si ella descubre su cabeza en público
si expone sus brazos en público o si habla en voz alta de asuntos sexuales. Entonces, estos son unos ejemplos que hemos sacado, ahora sí como para poner en contraposición la sabiduría judía con la enseñanza de Pablo. Entonces, realmente no era una ley mosaica, sino el Talmud, el que silenciaban las mujeres y las oprimía así. Entonces, a tu pregunta de, bueno, entonces, si Pablo no dijo esto, que no lo dijo, entonces, ¿quién lo dijo? Pues eran estos y maestros. como dice Sheryl, más bien obedecía a ordenanzas judías, hermano. Sí. Ordenanzas judías. Sí, ese de Abot es muy bueno, hermano, que lo leímos la semana pasada. A ver, ¿cómo decía? Está abierta tu casa de par en par, que los pobres sean familiares de tu casa y no habiten y no hablen mucho con tu. Lo dijeron respecto a su mujer, cuánto más respecto a la mujer del prójimo. A base de esto dijeron los sabios, cuando el hombre habla excesivamente con la mujer, se procura daño a sí mismo. Dice, se abstrae y finalmente hereda el infierno. Se abstrae del estudio de las palabras de la ley, dice, y finalmente heredará el infierno. ¿Ah, qué cosa? Esas tres cosas se van a sacar si él habla con su mujer. Entonces había que mantenerlas que. Pues como decía Flavio Josefo, mira, decía en uno de sus escritos, la mujer dice la ley. También Flavio Josefo, yéndose con la finta de esta ley que no era la ley mosaica. La mujer, dice la ley, es inferior al hombre en todas las cosas. Por consiguiente debe ser sumisa. Dice que la ley dice que la mujer es inferior al hombre. ¿Dónde lo dice? ¿Recuerdas el pasaje? No. Y mira, hemos leído todas estas ordenanzas judaicas en que sí consideran a la mujer inferior. Ahora, el Talmud va mucho más lejos que simplemente. Sí, porque el Talmud obedece propiamente. Fíjense, hermanos, y es una cuestión que ya platicamos, pero en la Mishnah es la tradición judía. Esta Mishnah la ponen al mismo nivel de la ley. De la ley mosaica. ¿Qué pasó con el tiempo? Estos judíos fueron abandonando la palabra para quedarse con la Mishnah. ¿Sí? Bueno, como esta Mishnah era la tradición, lo que se venía transmitiendo de manera oral y que después fue formalizada, esta tradición es la que el Señor Jesús les señala y les dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios con su tradición. Lo que hacen los judíos es que ahora hacen una interpretación de la tradición en un nuevo documento que se llama la Gemara. Entonces, ya hay dos documentos. La Mishnah, que es la tradición, y la Gemara, que es la interpretación de la tradición. Estos dos documentos, hermano, hacen el Talmud. Entonces, si el Talmud hace esas referencias que acabamos de leer, es porque eso interpretaban de la Mishnah y acabamos de leerlo, ¿no? Es decir, no hables mucho con tu mujer. Esto está en Abot 1.5, lo puede checar cualquiera en una Mishnah. No hables mucho con tu mujer. Lo dijeron respecto a su mujer. ¿Cuánto más respecto a la mujer del prójimo? A base de esto dijeron los sabios. Cuando el hombre habla excesivamente con su mujer, se procura tres cosas: daño a sí mismo, se abstrae de las palabras de la ley y finalmente heredará el infierno. Qué magnífica comunicación.
relación marido y mujer son espectaculares. Más imagínate. Bueno, luego decía, imagínate tú, el libro en el Talmud Berajot, en el apartado 24a, dice, la voz de una mujer está prohibida porque es sexualmente provocativa. Dice, las mujeres, en un compendio de hechos talmúdicos, dice, las mujeres son sexualmente seductoras, mentalmente inferiores, socialmente vergonzosas y espiritualmente separadas de la ley de Moisés, por tanto, que se callen. Las mujeres callen en vuestras congregaciones, por lo tanto que se callen. ¿Cuál era la razón? Era esta concepción que estos infames tenían de la mujer, que es verdaderamente una joya de la creación de Dios. Así. Es una vergüenza que una mujer deje oír su voz entre los hombres, dice el tratado Kiddushin del Talmud. El Talmud Berajot Kiddushin dice también, la voz de una mujer es obscena desnudez. Hermano, este es un lenguaje terrible, un lenguaje humillante. Sí, muy suave. Y fíjate, todos estos últimos citas referidas a que la mujer se calle. Entonces, a tu pregunta de quiénes eran, era Pablo el que estaba diciendo que la mujer se calle. Porque la ley lo dice. Oye, pero entonces esta ley talmúdica vino a ocupar el lugar de la para ley ellos de Moisés. Y fíjate, esta otra cita que cuando la menciono, es, hermano, tan tremenda que tan increíble suena a nuestros oídos que decirla. Fíjate, esto está en el Talmud, en el libro Erudim, en la sección 21b. Dice, hijo mío, sé más cuidadoso en observar las palabras de los escribas que las palabras de la Torah. Sí, lo que platicábamos, ¿verdad? Y recordamos nosotros que la Torah es el Pentateuco, es la ley de Moisés. Y la palabra de los escribas es la tradición. Y la palabra Es la misma. Pues bueno, queridos hermanos, con esto de alguna manera redondeamos el tema. Es muy importante que ustedes visualicen que este es un punto de vista, una interpretación nuestra. Ustedes juzguen a la luz de todo lo que les hemos presentado, porque hemos tratado de que nuestra exégesis que hemos realizado sea una exégesis soportada a través de principios de armonía entre los pasajes, del contexto, la gramática, la sintaxis, la historia, la práctica de los cristianos en las iglesias de Pablo. Sí, y que no entra en el contexto de la enseñanza de Pablo, es decir, hemos presentado mucha evidencia acerca de esto, ustedes juzguen, tienen sus Biblias, juzguen lo que hemos dicho, estudienlo, hermanos, pero finalmente es un punto de vista que creemos que hay que considerar y tomar en cuenta. Y bueno, para la siguiente vez vamos a iniciar con el otro pasaje que se ha vuelto el caballo de Troya, Timoteo, para anular a las mujeres del escenario de su participación en la asamblea. Primera de Timoteo capítulo 2, yo creo que pues daremos un leve repaso a los primeros 10 versículos, pero y entraremos en materia a partir del 11 al 15, que es donde más señaladamente se encuentra. ¿Algo más que agregar, mi hermano? Pues de momento nada, hermano. Perfecto. ¿Tú? No, con esto cerramos el programa, mis queridos hermanos. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Sí, queremos Los animamos y las animamos a que nos escriban, a que nos manden sus preguntas, que las hagan aquí. Parece ser que no sé cómo andamos ahora de preguntas. No tenemos ninguna aquí.
Asael Valderas dice, excelente, aunque esto fue dicho antes. Aquí tenemos nuestro hermano Víctor Troncoso, que nos hace el favor de enviarnos esto. Sí hay, dice. Sí hay preguntas. Hermano. Dice, aquí nos mandan una Joseph Sandoval, saludos desde Gaithersburg, Maryland, en Estados Unidos. Saludos, hermano, y qué gusto que nos oyen por allá también. Baifre Cordero, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, aquí desde los Estados Unidos, en Vineland, New Jersey. Muchos saludos, hermano, para usted. Dice Irma Valderas, nuestra querida y amada hermana, saludos cordiales a todos desde Celaya, en México. Saludo también para usted, hermana. Radio Telestete a todos. Saludos a todos de Radio Telestete, Chile. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín. Saludos a todos. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ronald Freddy Bonilla. Entonces las hermanas también pueden tener el rol de obispas. Muy interesante la pregunta y también la vamos a contestar, hermano. ¿Cuánto nos gustaría poder pasar aquí unas imágenes? No sé si al YouTube quizás podamos ponerlas. Algunos impresionantes mosaicos estilo bizantino del siglo IV, donde se habla de mujeres obispas. Se habla también en los, ¿cómo se dice, hermano? En los epitafios de algunas de las tumbas, en las catacumbas, por ejemplo, particularmente de Sicilia, se han encontrado hermosos epitafios a mujeres que eran presbíteras de la iglesia. Y esto muy cerca, hermano, de los apóstoles. Así es que sí lo hay, y bueno, pues habrá que ponerle la mano a este asunto. Ronald Freddy Bonilla, quisiera que nos aclaren lo de las obispas, ¿sí? ¿Cómo no, hermano? También dice, ¿estoy entendiendo mal? No, no está entendiendo mal, aunque no hemos mencionado lo de las obispas, pero se desprende de manera natural de la enseñanza. Dice Jesús Lozada. Buenas noches, hermano. Saludo para usted, mi querido hermano Jesús. Con respecto a una duda, entonces, ¿dónde queda el primer principio de la hermenéutica bíblica que instruye? ¿La Biblia se explica a sí mismo? O sea, sin material extrabíblico. Bueno, pues yo creo que hemos hecho una buena defensa a partir del texto mismo. En primer lugar, porque hemos partido de allí. Además, nos hemos valido, porque también es una regla hermenéutica perfectamente aceptada. La de armonía, el principio de armonía. Yo no quise utilizar la palabra hermenéutica por no adornarlo tanto, pues, en el sentido de que es una regla que se utiliza para hacer exégesis, pero un principio bíblico fundamental es el principio de armonía, donde se tienen, donde armonizan, donde tienen que armonizar los textos. Pero yo creo que hemos utilizado una explicación por sí misma de la escritura, ¿no? Claro. Hemos utilizado varios textos, hermano. Hemos partido de ahí, hemos querido partir de ahí. Claro. Y además, en apoyo a esta, pues, citación de las escrituras, nos hemos apoyado también en testimonios históricos, que lo que hacen es confirmar lo que las escrituras están diciendo. Ahora, finalmente, si hay una postura distinta, que es sano que haya una postura distinta, una postura tradicional, pues bueno, hay que revisarla detalladamente a la luz de lo que nosotros hemos presentado. No quiere decir que lo que hemos presentado sea la última palabra,
pero sí una postura importante que tratamos de sustentar lo más posible. René Venegas. Guadalupe García, buenas noches, hermana. Saludos desde Chile. Saludos desde Chile. René Venegas. Vanegas, creo que sí. Vanegas. Saludos desde El Salvador, muchos saludos, hermano. Lucy Gómez, saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias. Qué bendición, hermanos. Saludos a todos desde Testel, Chile. Y no sé qué dicen. Dice, no sé, no entiendo. Tú que no entiendo lo que dice. No está complicado. Saludos y pregunto, mis hermanos Armando y Septién, ¿cómo es eso de ovispas? No, sí me imagino que es ovispas, ¿verdad? Sí. ¿Existe esa palabra o es obispos, que refiere tanto a hombres como a mujeres? Gracias desde Costa Rica. Bueno, habría que meterse a la palabra episcopos. Y la palabra coñada, ¿de dónde viene? Episcopía. Episcopía era una palabra que se refería, hermano, aparece en la Escritura, para referirse a la visitación de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo estuvo, pues, fuertemente oprimido por el Señor a causa de sus idolatrías, y por ejemplo vivió bajo los filisteos, que eran de mano muy pesada, y otros pueblos de Canaán, el Señor los entregó en manos de ellos, seguramente para enseñarles muchas cosas, disciplinarlos, etc. Dice que cuando el pueblo clamaba y cuando el pueblo buscaba a Dios en arrepentimiento, dice que el Señor oía al pueblo y lo visitaba. Esta visitación en griego es episcopía. Por ejemplo, el texto de Timoteo, donde dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Fíjate, hermano, es decir, tenemos que de cualquier manera definir bien la palabra y su trasfondo. ¿En qué manera se manifestaba esta visitación? Era una ayuda para liberación, para descanso, donde la gente podía ya no estar bajo el yugo pesado de estos pueblos enemigos que lo verdaderamente lo saqueaban, casi al borde del exterminio. Algunos de ellos, por ejemplo, los obligaron a cortarse los obligaba, no me acuerdo cómo se llamaba aquel, que les cortaba una oreja, o les cortaban los dedos pulgares para que no pudieran empuñar espadas. O sea, eran de una crueldad inaudita. Y muchas veces, o algunas veces, los judíos estuvieron padeciendo este tipo de opresión. Y el Señor venía para confortarlos, ayudarlos, sanarlos, para aconsejarlos, para libertarlos. Esto es lo que significa la episcopía. Y el episcopos la palabra está mal traducida cuando dicen es un sobrevedor. Episcopos no significa sobrevedor, es decir, uno que está vigilando la actuación de otro. Los obispos no son vigilantes, no son capataces. Los obispos no es gente que está arriba, o las obispas, que está arriba de otros para estar vigilándolos y... No, la palabra realmente, la mejor traducción es la que yo he visto en la Biblia. Los que ayudan. Así de simple. Lo que pasa es que al paso de los años, a medida que los obispados se volvieron obispados monárquicos,
se volvieron obispados metropolitanos. La figura del obispo fue llenada de poder político y de poder militar, inclusive, de sojuzgamiento, pero en las comunidades primitivas, hermano, no había un pastor como hoy se estila, sino era una comunidad de ancianos, de ayudadores, no de gente que estaba encima de la grey, sino que estaba para servir a la grey. Servidores de la grey, como dice el apóstol Pedro. Era algo muy simple, hermano. Ese no era un título eclesiástico, sobre todo en los días de Pablo. Pero de esto yo creo que tenemos que hablar con mucho más detalle ahora que entremos a hablar de la iglesia. Ahí vamos a verlo con muchísimo más detalle. Ojalá que a través de Radio Celeste te podamos presentar algunas ilustraciones que van a ser utilísimas y sorprendentes de estas cosas. Bueno, dice Vicky, buenas noches, hermanos, saludos desde el Estado de México. Saludos, hermana Vicky. Ronald Freddy Bonilla, Tufino. Es un poco extraño que Pablo esté citando otro libro. Sí, que no es la misma Biblia. No, hermano, no es extraño, pero podemos también posteriormente hacer referencia a otras citas que hace Pablo. Y no es otro libro, sino finalmente es el contexto judío en ese aspecto, ¿no? Exacto. Por otra parte, Pablo jamás utilizó la ley mosaica para establecer alguna costumbre, alguna práctica de la iglesia primitiva, porque era una nueva comunidad, la nueva comunidad de Dios en todos los sentidos. Alexander Porras, saludos, mis hermanos, no les he podido escuchar, pero sacaré el tiempo para escuchar. Hermano Porras, un saludo. Desde Costa Rica. Buenas noches, dice la hermana Vicky D. Buenas noches, hermanos, saludos desde el Estado de México. Ya la saludamos, hermana Lidiet Platana, saludos desde Costa Rica. Nuestra hermana Marlene Echeverría. Llegué tarde, pero ya escuché completo el programa. Ya escucharé, perdón. Saludos fraternos. Un saludo para usted, hermano Marlene. Luis Cervantes. Saludos, queridos hermanos, qué bendición el poder oír la palabra de nuestro Creador. Bendiciones y saludos desde Kansas, Estados Unidos. Pues un fuerte saludo a nuestro hermano Cervantes, nuestra hermana Irma Valderas. Preciosa explicación acerca del significado del término obispo o obispa. Sí, hermano, este es el trasfondo de la palabra y lo que le da sentido a la palabra obispo. Alguien que ayuda. No eran títulos eclesiásticos cargados de solemnidad y de... No, eran hermanos y hermanas sencillas que conocían un poquito más al Señor, que estaban allí dispuestos a orar, a atender, a aconsejar, a llevar las cargas de los demás para que los demás aprendieran. Es decir, son hermanos y hermanas que enseñan de una manera práctica lo que es la piedad cristiana, la ayuda mutua. Bueno, sí, profesor, buena y grandísima, y Dios mío, de poder hablar sobre la iglesia en su próximo capítulo. Una vez que terminamos con este tema de la mujer, hermanos, hemos pensado hablar de la iglesia. Iremos preparando el tema, hermanos. Un tema sumamente interesante, seguramente. Esto nos dice nuestro hermano Fabián Lizana, también un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos, pues de toda Latinoamérica, nuestros hermanos de los Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, y algunos más que sabemos que son un buen número de hermanos y hermanas que nos siguen, aunque a veces no se animan todavía a intervenir aquí. Para todos ustedes, hermanos y hermanas,
Un fuerte abrazo. Un saludo fraternal. Un saludo fraternal, cariñoso, respetuoso. Amén. Y como creo que ya no hay más preguntitas por aquí, de cualquier manera, si les surge alguna pregunta en el programa de la siguiente vez, anímense y plántenlas por aquí y trataremos en la medida de nuestras posibilidades de contestar. Entonces, muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Despedimos el programa. Si Dios lo permite, nos veremos aquí el próximo miércoles y continuaremos con el tema de la mujer, ahora en la carta que escribe Pablo a Timoteo. Bendiciones del Señor declaro a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a Radio Teleste y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento. Buenas noches. Buenas noches.